Buenos días, tutora. Voy a hacer respuesta a las preguntas de la actividad. La primera que tenemos es ¿por qué considera que la temática escogida es pertinente? Porque es un problema que sigue existiendo en el país, ya que se sigue viendo el enfrentamiento del pueblo contra el Estado por distintas razones. La segunda que tenemos es ¿cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? Las principales causas de las luchas cívicas empezó a verse por el incumplimiento de las propuestas de los alcaldes, presidentes y también por la lucha bipartidista. La tercera que tenemos es porque el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector social seleccionado, porque es donde se empezó a notar más el cambio que empezó a haber en las ciudades, en los pueblos y en el campo, ya que estos fueron los principales afectados, o sea, en toda Colombia. Entonces, el periodo de tiempo más o menos es en 1970. Y la cuarta que tenemos es ¿por qué seleccionó dicho espacio geográfico para las investigaciones? Eh, Porque, como digo, fue como donde empezó a notarse más el cambio del país en las ciudades como Cali, Medellín, Bogotá y etcétera. La quinta es cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social. Principalmente fue por las luchas bipartidistas, ya que esto generó mucha violencia en el país y mucho abandono de campo, poblaciones pequeñas y más crecimiento en las ciudades. Sexto, ¿qué población es afectado y quiénes son actores relevantes del sector social investigado? Principalmente los ciudadanos, los campesinos y las personas que vivían en los pueblos, por la razón que digo, por la violencia constante que vivían en esa época. Séptimo, ¿qué hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o sector social que está documentando? Principalmente fue la política, dado que la lucha bipartidista fue la lucha entre los conservadores y liberales en esa época, donde no dejaban que otras personas pudieran opinar sobre la democracia del país y que existieran otros partidos políticos. Octavo, ¿cuál es el contexto actual de la temática? Las luchas cívicas. Noveno, ¿cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de la cultura política? Las luchas cívicas principalmente se basaban por la falta de democracia que había en el país. Y la cultura política nos habla sobre que una buena cultura política es donde el pueblo pueda opinar sobre decisiones del país, poder escoger a sus nuevos gobernantes, o sea, la democracia. Entonces van cogidas de la mano, pero a la vez no, porque la cultura política que había en esa época era muy básica, donde prácticamente solo los hombres eran los que votaban. Hoy en día ya está mejor, pero sigue habiendo problemas por eso. Décima, ¿cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia? Las luchas cívicas anteriormente era por falta de democracia en el país, principalmente hacia las mujeres o hacia personas de bajos recursos, ya que en esa época solo podían escoger los altos mandos o gente adinerada. Entonces se podría decir que las luchas cívicas fue una razón para que existiera democracia en el país, para evitar más masacres, más conflictos. Y onceava pregunta es ¿qué conclusiones nos deja la investigación? Principalmente me deja que es una problemática que sigue existiendo en el país y que su única solución sería una buena cultura política y una buena participación social del pueblo con el Estado, ya que esto permitiría como más armonía en el país, convivencia social y etcétera. Muchas gracias.